Me llamo Amalia Mali Salazar y tengo 65 años. He pasado la mayor parte de mi vida construyendo y manejando tecnologías del valle junto a mi familia, manteniendo los libros en orden, a los clientes contentos y nuestro pequeño imperio en pie. Me gusta pensar que soy cuidadosa, paciente y con los pies en la tierra, pero nada en mi larga carrera, ni siquiera décadas de vida familiar, me pudo preparar para el mensaje que iluminó mi celular esa noche de jueves. Eran poco más de las 10 y la casa ya estaba en calma. Estaba en la sala con una taza de té de manzanilla, calentándome las manos, el zumbido suave del refrigerador llenando el silencio. El pitido del celular me hizo sobresaltarme. Un sonido tan común que normalmente no me habría llamado la atención. Pero al desbloquearlo, las palabras en la pantalla me dejaron helada. No confiamos más en ti. No vengas mañana. Mi pecho se apretó mientras lo leía otra vez. Despacio, con intención. Mi hijo. Mi propio hijo. La persona en la que había criado guiado y en la que había creído durante 38 años. Él me había enviado un mensaje que borraba años de historia compartida en una sola frase. Sentí mis dedos temblar mientras sostenía el celular, mirando las palabras como si pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Mi corazón latía fuerte. Una ola fría de incredulidad me recorrió mezclada con algo más filoso. Dolor, traición, confusión. Durante años yo había sido la que mantenía todo en pie, equilibrando presupuestos, resolviendo disputas, quedándome hasta tarde cuando los números no cuadraban. Y ahora el hijo en quien más confiaba había trazado una línea que no entendía. Me recosté en la silla dejando el celular en mi regazo parpadeando ante la pantalla brillante. Imágenes de cenas familiares, cumpleaños y charlas tranquilas de medianoche vinieron a mi mente sin ser invitadas, chocando violentamente con el vacío de ese mensaje. ¿Cómo podía todo sentirse normal un momento y luego completamente destrozado? Al siguiente, levanté el celular de nuevo, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Una sola palabra se formó en mi mente, firme, a pesar del temblor en mi pecho. «Entendido». La escribí despacio con intención, sin enojo, sin defensa, solo «entendido». Un reconocimiento silencioso de la nueva frontera, aunque aún no entendía del todo lo que significaba. Dejé el celular con el pecho apretado mirando las sombras de la sala. Afuera las luces nocturnas de Ciudad de México brillaban contra las montañas de la Sierra Madre. Mañana no iría a trabajar. Pero lo que vendría después aún no podía verlo. El silencio se asentó a mi alrededor, pesado y extraño, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Miré el celular lo suficiente para que las palabras se hundieran más de lo que esperaba. Mi pulgar flotó sobre el teclado y un pensamiento tranquilo y deliberado emergió. Entendido. No enojada, no suplicante, ni siquiera cuestionando. Solo entendido. Lo escribí despacio, cada letra intencional, como si marcara una huella en piedra. Luego dejé el celular en la mesita, su brillo desvaneciéndose en la tenue luz de la lámpara. Mi mano temblaba ligeramente, aunque intenté calmarla. No lloré todavía, no, pero un nudo apretado de tristeza e incredulidad se alojó firmemente en mi pecho. Una vida de lealtad, de sacrificios silenciosos. De repente parecía sin sentido. Décadas de dedicación a mi familia y a Tecnologías del Valle, la empresa que mis padres fundaron en un pequeño taller en la Ciudad de México, pasaron por mi mente. Recordé quedarme hasta tarde, noche tras noche, revisando hojas de cálculo para encontrar errores que podrían haberle costado a la empresa miles de pesos. Recordé negociar contratos con clientes, suavizar desacuerdos entre hermanos y recoger los pedazos en silencio cada vez que algo amenazaba con desmoronarse. Me había entregado por completo creyendo que la integridad, la paciencia y la dedicación inquebrantable importaban más que el reconocimiento o los elogios. Y aún así, ese mensaje sugería que todo eso había sido invisible. Que mi hijo,
La persona que pensé que siempre me vería con claridad ya no confiaba en mí. El pensamiento presionaba mi pecho como un peso físico. El enojo hervía bajo mis costillas contenido porque no tenía dónde ir. La tristeza se asentó a su lado, silenciosa pero implacable. Me sentía impotente de una manera que no había sentido en décadas. No había números que equilibrar, contratos que negociar, ni reuniones que arreglar. Solo había el espacio vacío dejado por alguien que alguna vez fue mi aliado más cercano. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana presionando mis palmas contra el vidrio frío. La Ciudad de México se extendía ante mí, las luces parpadeando al ritmo de mi pulso. Las montañas de la Sierra Madre se alzaban distantes e inquebrantables, sólidas de una manera que hacía que mi propia vulnerabilidad se sintiera más aguda. Recorrí las calles familiares con la mirada intentando anclarme en un mundo que aún parecía real, incluso cuando los cimientos de mi vida familiar se movían bajo mis pies. Pensé en los años, las juntas de consejo, las noches largas, los innumerables gestos silenciosos que nadie notó, y sentí una oleada de agotamiento. Había dado todo y ahora tenía que considerar que lo que había dado por sentado, la confianza de mi propio hijo, podía desvanecerse de la noche a la mañana. Y aún así, incluso en el temblor del miedo y la tristeza, una pequeña claridad emergió. Entendido no significaba derrota, significaba reconocimiento. Significaba que había visto la línea que mi hijo había trazado y que navegaría lo que viniera después con los ojos bien abiertos. Dejé el celular otra vez, mi respiración estabilizándose. Afuera la noche permanecía tranquila, indiferente a mi tormenta interna. Mañana la oficina se sentiría diferente. Pero esta noche me senté sola, la palabra entendido resonando en mi mente pesada e inmutable como el primer paso hacia un nuevo capítulo incierto de mi vida. Me recosté en la silla dejando que mi mirada se perdiera en las luces de la ciudad por la ventana. Mi mente viajó décadas atrás a un tiempo en que la vida parecía más sencilla y la lealtad no era algo frágil colgando de un hilo. Mis padres Ignacio y Rosario Salazar fundaron Tecnologías del Valle en un pequeño taller en la Ciudad de México cuando yo apenas alcanzaba la mesa de trabajo. Los veranos los pasé metida entre cables probando programas rudimentarios y aprendiendo el ritmo de nuestra naciente empresa. Recuerdo el olor a soldadura y café mezclado con el aroma de los pinos calentados por el sol que llegaba desde el Valle de México. Mis padres pusieron todo en ese pequeño taller, horas, energía, sueños, que parecían demasiado grandes para una ciudad que apenas comenzaba a abrazar la tecnología. Los veía trabajar juntos frente a monitores antiguos que parpadeaban susurrando planes y estrategias, a veces riendo, a veces frunciendo el ceño con concentración. Y yo aprendí a escuchar, a entender el valor de calcular con cuidado y perseverar en silencio. Los inviernos traían otros recuerdos. Mientras la niebla cubría las calles, nos acurrucábamos en casa alrededor de calentadores, discutiendo sobre juegos de mesa o debatiendo los méritos de diferentes enfoques de programación. La visión de mis padres era implacable, pero siempre nos incluían, a su manera, en esa aventura que se desplegaba. Incluso a los 8 o 10 años sentía el peso de la responsabilidad, no como algo pesado sino emocionante. Estábamos construyendo algo que importaba. Con el tiempo, mis hermanos y yo encontramos nuestros propios roles. Mi hermano mayor Esteban tenía un don para las relaciones con los clientes encantador y persuasivo. Mi hermana menor Julieta tenía una mente analítica y cuidadosa, con un instinto natural para calmar las aguas cuando surgían desacuerdos. Y yo, Amalia, encontré mi lugar en los números, en las hojas de cálculo y los libros contables, asegurándome de que cada peso estuviera registrado, de que nuestro imperio estuviera sobre terreno firme. Había orgullo en esos años en la sensación de que éramos más que una familia, éramos un equipo unidos por una visión
y un esfuerzo compartidos. Recuerdo caminar por la oficina siendo adolescente, pasando filas de monitores parpadeantes, escuchando el zumbido de las impresoras y el murmullo de los ingenieros, sintiendo una certeza tranquila de que estábamos construyendo algo significativo juntos. Cada pequeña victoria se sentía personal. Cada tropiezo una lección. Sin embargo, la nostalgia es agridulce. Recuerdo esos años con viveza ahora porque siento lo lejos que están del presente. La lealtad antes tan tangible ahora se siente frágil. La confianza que alguna vez asumí que duraría para siempre ha sido puesta a prueba, fracturada, cuestionada. Pienso en las noches largas, revisando libros contables, los momentos en que guardé secretos, no por engaño, sino por protección, y me doy cuenta de cuánto de mi vida invertí en una visión que ahora se siente amenazada. El brillo del horizonte de la Ciudad de México no me reconforta esta noche. En cambio, me recuerda que los cimientos de todo lo que construí, con mis padres, con mis hermanos, con mi hijo, siempre fueron delicados. Y ahora, incluso al reflexionar sobre esos años formativos, siento el agudo pinchazo de la pérdida, la certeza de que la lealtad nunca está garantizada, no importa cuánto corazón le pongas. Aunque me detenía en los recuerdos de esos primeros años formativos, no podía ignorar el presente. Pequeñas señales casi imperceptibles habían comenzado a aparecer fisuras diminutas en los cimientos de nuestra familia, que había estado demasiado ocupada o confiada para notar antes. Mi hijo Adrián, que alguna vez me seguía por la oficina siendo adolescente, ahora parecía cada vez más distante. Sus llamadas eran más cortas, sus mensajes breves. Había una vacilación en su tono que me hacía pausar cada vez que contestaba el teléfono, como si estuviera midiendo sus palabras, decidiendo cuidadosamente qué partes de sí mismo compartir y cuáles ocultar. La tensión no se detenía con él. Mis hermanos Esteban y Julieta cargaban con el peso de sus propias ambiciones y las rivalidades sutiles que habían hervido a fuego lento durante nuestra juventud ahora comenzaban a burbujear al descubierto. Esteban siempre había sido carismático, capaz de encantar a clientes y colegas por igual, y durante años acepté que su confianza a veces opacaba mi trabajo meticuloso detrás de escena. Julieta, la pacificadora, intentaba suavizar nuestras disputas, pero incluso ella ahora me lanzaba miradas cautelosas de vez en cuando, como sopesando de qué lado debería estar en un conflicto que aún no entendía del todo. En las reuniones familiares comencé a notar las pequeñas cosas, la forma en que Esteban me interrumpía a media frase tomando crédito por ideas que yo había pasado horas perfeccionando. La sonrisa silenciosa de Julieta cuando uno de los chistes de Esteban minimizaba sutilmente mis aportes. La manera en que Adrián a veces evitaba el contacto visual conmigo, dejando pausas largas que cargaban el peso de pensamientos no dichos. Cada momento era fugaz, casi descartable, pero juntos formaban un patrón que ya no podía ignorar. Recuerdo una noche sentados alrededor de la mesa del comedor, después de un largo día en la oficina. Esteban relató una reunión exitosa con un cliente hablando como si yo no hubiera contribuido siquiera a la propuesta. Intenté intervenir cortésmente, señalando algunos números que solo yo habría notado, pero Julieta cambió rápidamente de tema, y la atención de Adrián permaneció fija en su celular, sus pulgares moviéndose con velocidad silenciosa y deliberada. Mis palabras quedaron flotando en el aire, ignoradas mientras la risa y el parloteo continuaban a mi alrededor. Sentí un nudo frío de inquietud asentarse en mi estómago. Conduciendo a casa esa noche, repetí la escena una y otra vez. Me pregunté si estaba imaginando cosas, si mis percepciones estaban siendo coloreadas por el cansancio o el resentimiento acumulado por años de poner a la familia y a la empresa primero. Pero en el fondo la inquietud persistía.
Podía sentir alianzas sutiles formándose, lealtades inclinándose hacia la conveniencia en lugar de los principios. Incluso Adrián, cuya confianza había dado por sentada, parecía estar retrocediendo, probando límites que asumí estaban seguros. Para cuando llegué a mi departamento, la inquietud se había transformado en sospecha. Las pequeñas fisuras que había ignorado durante meses ahora parecían grietas capaces de ensancharse si las dejaba pasar. El pensamiento hacía que mi pecho se apretara no solo por mí, sino por la empresa que habíamos construido y por la confianza frágil que había creído inquebrantable. Algo estaba cambiando bajo la superficie de las interacciones diarias, bajo las sonrisas y los intercambios corteses. Y podía sentir con una claridad que hacía latir mi corazón que esas grietas eran solo el comienzo. La inquietud que me carcomía no se disipó con el tiempo. De hecho, se volvió más aguda cuando regresé a la oficina la semana siguiente, sentada en mi escritorio, en la sala de juntas principal de tecnologías del Valle, rodeada de montones de reportes financieros y hojas de cálculo. Sentía el pulso familiar de la responsabilidad, el mismo que me había guiado a través de décadas de contabilidad, presupuestos y auditorías. Pero hoy, algo se sentía fuera de lugar. Todo comenzó con una pequeña anomalía casi invisible, un pago por consultoría que no recordaba haber aprobado. Revisé el nombre del proveedor Horizonte del Pacífico y no encontré nada en nuestros contratos o correspondencia. Mi primera idea fue que se trataba de un error administrativo. Esas cosas pasan. Pero una sombra de duda persistía. Hice una verificación rápida con los estados trimestrales anteriores. El patrón era sutil pero inconfundible. Gastos similares, sin explicación, habían aparecido esporádicamente durante los últimos 6 meses. Cada uno era modesto por sí solo, pero juntos formaban un mosaico de inconsistencias. Me recosté presionando mis palmas contra mis ojos. Sabía que mi instinto importaba, afinado por años de conciliar cifras que podían hacer o deshacer la empresa. Mi entrenamiento me decía que siguiera estas irregularidades, aunque parecieran menores. Mi mente corría conectando puntos que no había notado antes, pagos que no coincidían con facturas de proyectos reembolsos que carecían de documentación de soporte, pequeñas desviaciones enterradas en las vastas hojas de cálculo. Esteban pasó por mi escritorio tarareando suavemente, ajeno a la tensión que anudaba mis hombros. Tenía una buena relación con él, pero su carisma asiduo a veces ocultaba los detalles menos visibles, los cambios sutiles en la responsabilidad que solo yo notaba. Julieta se detuvo unos minutos después ofreciendo una sonrisa mientras preguntaba si quería café. Asentí cortésmente sin revelar la tormenta que ya comenzaba a formarse en mi mente. Cuanto más miraba, más me inquietaban los números. Mi corazón latía más rápido mientras revisaba transacción tras transacción. Ninguna tenía sentido a primera vista, pero mis instintos gritaban que algo no estaba bien. Las sumas no coincidían con las facturas, las fechas eran inconsistentes y algunas cuentas parecían tener entradas fantasmas. No era aún una crisis, pero era una advertencia. Un susurro de que algo bajo la superficie estaba cambiando, amenazando con socavar todo por lo que habíamos trabajado. No podía sacudirme la sensación de que solo estaba viendo la punta de un problema oculto. Recordé las noches largas de mis primeros años en Tecnologías del Valle, horas conciliando pequeñas discrepancias, atrapando errores que otros pasaban por alto. En ese entonces los errores habían sido honestos descuidos o cálculos erróneos. Pero la precisión de estas anomalías sugería algo diferente, algo deliberado. Sentí el peso de la responsabilidad asentarse en mis hombros más pesado que nunca. Por un momento me permití imaginar los peores escenarios: malversación de fondos, tratos encubiertos, un intento deliberado de engañar a los líderes. Mi estómago se retorcía ante el pensamiento, pero mi entrenamiento
No permitía el pánico. Compilé mis notas. Marqué cada transacción sospechosa y comencé a trazar los próximos pasos. Las advertencias eran sutiles, pero podía sentir la trayectoria de los problemas si las ignoraba. Al salir de la oficina esa noche, las luces de la Ciudad de México parpadeaban contra las colinas nevadas de la Sierra Madre. Me ajusté el abrigo pensando en las sombras que había vislumbrado detrás de los números. La primera advertencia había sonado suave y silenciosa, pero inconfundible, y sabía en lo profundo de mis huesos que ignorarla podría costar más que dinero. Podría costar confianza, familia, y todo lo que había construido. A la mañana siguiente regresé a Tecnologías del Valle con una mezcla de propósito e inquietud. La oficina olía a café recién hecho y a tóner de impresora familiar y reconfortante, pero mi mente estaba afilada, inquieta, consciente de que algo se deslizaba entre las grietas. Abrí mi laptop y revisé el libro mayor escaneando línea tras línea, cada entrada un posible indicio. Las anomalías que había notado ayer ahora exigían una investigación más profunda. No tomó mucho tiempo encontrarlas. Horizonte del Pacífico apareció de nuevo esta vez, con un pago mayor al de la semana pasada. Sin contrato, sin factura, sin explicación más allá de una nota vaga sobre servicios de consultoría. Mi pecho se apretó. Revisé los correos correspondientes. No había nada. Llamé a Pedro Vargas, nuestro contador principal, esperando una explicación sencilla. Pedro, ¿qué es este pago a Horizonte del Pacífico?, pregunté manteniendo mi tono neutral profesional. Hizo una pausa, luego respondió con suavidad. Es una tarifa de consultoría única, aprobada por Esteban. No hay de qué preocuparse, Amalia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La seguridad de Pedro sonaba ensayada, demasiado suave, demasiado definitiva. Pedí los correos de aprobación, las facturas, cualquier documentación, pero él lo descartó prometiendo revisarlo más tarde. Mis instintos gritaban que esto no era un descuido administrativo. El almuerzo fue tranquilo. Me encontré con Julieta en la sala de descanso, exponiendo mis preocupaciones en voz baja. Julieta, ¿has visto estos pagos? No hay rastro documental. Ella picoteó su ensalada evitando mi mirada. Amalia, probablemente es solo un error. ¿Sabes cómo es, Esteban? Le gusta manejar las cosas a su manera. Déjalo pasar. Mamá y papá odian los conflictos. Sus palabras dolieron una mezcla de preocupación y desdén. Asentí cortésmente, pero por dentro la inquietud floreció en alarma. Contratos vagos, pagos no aprobados y seguridades suaves, todas las señales apuntaban a algo deliberado. El libro mayor estaba contando una historia que pocos estaban dispuestos a escuchar. Por la tarde había cruzado referencias de meses anteriores. Horizonte del Pacífico era solo una pieza de un patrón. Otros proveedores aparecían con propósitos poco claros. Pagos pequeños distribuidos por varias cuentas, de manera que oscurecían el rastro. Las sumas no eran enormes individualmente, pero en conjunto insinuaban una intención, no un error. Me quedé hasta tarde revisando hojas de cálculo bajo el brillo severo de las luces fluorescentes de la oficina. El zumbido del edificio, alguna vez reconfortante, ahora parecía el telón de fondo de una alarma silenciosa. Cada entrada que examinaba planteaba más preguntas que respuestas. El libro mayor, meticuloso como era, revelaba lagunas e inconsistencias que ningún error honesto podía explicar. Pensé en mis años aquí, las noches largas, equilibrando libros, conciliando errores, atrapando problemas antes de que los clientes los vieran. Ahora, esas mismas habilidades eran lo único que protegía a la empresa de una brecha que aún no podía cuantificar por completo. Sentí el peso de la responsabilidad presionando más pesado que nunca. Alguien en quien había confiado implícitamente podría estar socavando todo por lo que había trabajado nuestra empresa, nuestro legado familiar, incluso la confianza que pensé inquebrantable. Al cerrar mi laptop esa noche,
Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas como fragmentos de preocupación esparcidos por el horizonte. Sabía que esta investigación apenas comenzaba. El libro mayor había susurrado sus secretos esta noche, y yo había escuchado. Pero lo que descubriera después, era seguro que las cosas ya no podían tomarse al pie de la letra. La alarma silenciosa había crecido en algo agudo, y tendría que enfrentarla sin importar el costo. A la mañana siguiente intenté hablar de las irregularidades primero con Esteban. Estaba en su lugar habitual en la oficina de la esquina con el teléfono pegado al oído, su carisma llenando la habitación incluso antes de que hablara. Carraspeé. Esteban, necesito revisar algunas transacciones que encontré en el libro mayor. Hay varios pagos no aprobados. Me miró brevemente con una sonrisa educada pero despectiva en los labios. Amalia, estoy en medio de algo importante. ¿Puede esperar? Insistí manteniendo mi mirada. No puede. Son discrepancias que podrían afectar las finanzas de la empresa. Suspiró soltando una pequeña risa impaciente. Tú siempre te preocupas de más. Todo está bien. Déjalo ir. Salí de su oficina, el nudo en mi pecho apretándose. Ese era Esteban, encantador, confiado y frustrantemente impermeable a la preocupación cuando no encajaba con su narrativa. Luego intenté con Julieta, encontrándola en la sala de descanso entre reuniones. Julieta, ¿has revisado las entradas recientes del libro mayor? Hay varios pagos vagos y necesito tu opinión, dije intentando mantener la calma. Ella dudó jugueteando con su taza de café. Amalia, tal vez estás pensando de más. Sabes cómo son papá y mamá, odian la tensión. Solo déjale esto a Esteban. Probablemente no es nada. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Siempre había sido la pacificadora la que suavizaba los conflictos, pero su respuesta ahora me hizo sentir pequeña y aislada. Asentí cortésmente, pero por dentro mi frustración hervía. Había planteado estas preocupaciones con cuidado, lógicamente, y aún así, nadie parecía dispuesto a encontrarme a medio camino. Decidí contactar a Adrián después. Le envié un mensaje resumiendo los hallazgos y pidiéndole que pudiéramos discutirlos en persona. Pasaron horas sin respuesta. Más tarde lo vi de reojo en el pasillo distraído, apresurado, evitando el contacto visual. Me dio una media sonrisa que no llegó a sus ojos y pasó rápido con el teléfono pegado al oído. Mi pecho se apretó de nuevo. Incluso mi hijo, la persona en quien más confiaba, estaba poniendo distancia entre nosotros. Al final del día, las entradas del libro mayor que había documentado minuciosamente se sentían más pesadas que nunca. Cada intento de confrontación había sido recibido con evasión, desdén o evitación. El aislamiento me envolvía como una manta fría. Me quedé en mi oficina hasta tarde, en la noche con las luces tenues, las hojas de cálculo abiertas, el zumbido de la ciudad afuera de mi ventana, un murmullo lejano. Pensé en los años que había dedicado a esta familia y a esta empresa. Había sacrificado sueño, tiempo personal y tranquilidad para asegurar que todo funcionara sin problemas, solo para encontrarme ignorada, cuestionada y sola. La preocupación profesional que llevaba en mis manos ahora se sentía inseparable de un dolor personal. El libro mayor ya no era solo números. Era un reflejo de unos cimientos que se agrietaban silenciosamente bajo mis pies. Me di cuenta entonces que confrontar estos problemas podría requerir más que solo hechos y lógica. Requeriría persistencia, paciencia y, si era necesario, soledad. Podía sentir la tensión apretándose en mis hombros, un recordatorio de que a veces las batallas más duras se libran solas. La familia en la que había confiado implícitamente estaba demostrando ser poco confiable en el momento exacto en que su supervisión importaba más. Me recosté en mi silla mirando al techo, dejando que el aislamiento se asentara allí a mi alrededor. Mañana tendría que decidir mi próximo movimiento. No podía forzar la creencia o el reconocimiento de los demás, pero podía controlar cómo respondía a lo que ahora sabía. La confrontación estaba postergada, sí,
Pero la verdad silenciosa del libro mayor exigía acción, sin importar si alguien más elegía escucharla o no. El silencio de la oficina nocturna. Alguna vez mi refugio ahora se sentía cargado de tensión. Me senté sola en mi escritorio, el brillo del monitor iluminando mi rostro mientras revisaba el libro mayor. Cada número era una pista, y la narrativa se tornaba más oscura. Horizonte del Pacífico reapareció pago sin contrato ni factura, solo notas vagas de servicios de consultoría. Verifiqué no había dirección sitio web ni rastro de la empresa. Mi pulso se aceleró. Esto no era un error. Crucé referencias con otras cuentas y encontré más consultoría del noroeste. Soluciones Sierra Azul, Aventuras Costeras Global, Horizonte. En 2 años más de 70 millones de pesos habían sido desviados a estas empresas fantasma, todas con la firma de Esteban. El patrón era claro, cuidadosamente diseñado para despistar. Mi pecho se apretó al darme cuenta mi hermano, en quien confiaba, estaba en el centro de un esquema deliberado. Documenté todo en una hoja de cálculo, fechas, montos, cuentas, memorandos cada entrada, aclarando la traición. Revisé correos y contratos, pero no había nada que justificara los pagos. La precisión de las transacciones sugería intención, no descuido. Sentí un nudo de alarma crecer en mi interior, mezclado con el dolor de la traición. Esteban, con su carisma, siempre había eclipsado mi trabajo meticuloso, pero esto era diferente. Era un engaño calculado. Afuera, las luces de la Ciudad de México parpadeaban contra las sombras de la Sierra Madre, indiferentes a mi descubrimiento. Mis ojos ardían, mi espalda dolía, pero no podía parar. Cada hallazgo era un paso hacia la verdad, una verdad que sabía sería difícil confrontar. La familia podría no creerme. Esteban lo negaría todo. Pero los números no mentían y mi instinto, afinado por años de revisar cuentas, me urgía a seguir. Cerré mi laptop, el peso de la traición asentándose en mi pecho. Estaba resuelta a continuar, sin importar a dónde me llevara. La ciudad dormía, pero yo no. La verdad exigía acción, y mi determinación, aunque solitaria, era más fuerte que el miedo. La oficina se había vaciado horas atrás, dejando solo el suave zumbido del aire acondicionado y el parpadeo distante de las luces de seguridad. Me senté en mi escritorio rodeada de hojas de cálculo, estados bancarios y una pila creciente de impresiones. Cada página era una pieza del rompecabezas, y por primera vez, la magnitud de lo que había descubierto se asentó completamente en mi pecho. 70 millones de pesos escondidos a través de múltiples empresas fantasma, cuidadosamente enmascarados por cuentas de apariencia legítima y notas de memorando vagas. Abrí un archivo nuevo y encriptado en mi laptop y comencé a registrar todo. Cada transacción, fecha y firma fue meticulosamente documentada. Etiqueté y crucé referencias de cada pago, notando patrones, anomalías y posibles motivos. Trabajé metódicamente con la precisión de un detective, desentrañando un crimen complejo. El trabajo exigía mi total atención. Cualquier error podría dejar que un detalle se deslizara entre las grietas. La soledad era palpable. Mis colegas se habían ido a casa. Mis hermanos, incluso mi hijo, no tenían idea de las profundidades que estaba explorando. Podía sentir el peso del aislamiento presionando, pesado e intransigente. Normalmente prosperaba en la colaboración, discutiendo estrategias y soluciones con las personas en las que confiaba. Ahora la confianza era frágil y solo podía depender de mí misma. Hice una pausa por un momento, apoyando mi cabeza en mis manos. Un escalofrío de fatiga me recorrió, pero no podía parar. Cada nueva entrada en mi registro secreto confirmaba la misma verdad incómoda. Alguien dentro de la familia estaba activamente socavando todo lo que habíamos construido. El libro mayor, que siempre había sido una herramienta de orden, se había convertido en un testimonio de engaño. Estaba horrorizada y resuelta a la vez. Pasaron horas. Revisé cada cuenta, cada memorando,
cada pieza de correspondencia a la que podía acceder. La noche se profundizó la ciudad afuera, tranquila e indiferente. Encendí una segunda lámpara cuando la oscuridad de la oficina se acercaba demasiado, la luz cálida derramándose sobre las hojas de cálculo y las impresiones como un pequeño círculo de seguridad. Tomé un sorbo de una taza de café tibio, dejando que el sabor amargo agudizara mi enfoque. A pesar del aislamiento, una extraña sensación de intensidad creció dentro de mí. El miedo y la alarma que habían acompañado mis descubrimientos iniciales estaban dando paso a la determinación. No permitiría que esto se barriera bajo la alfombra, no mientras tuviera el conocimiento, las habilidades y la responsabilidad de actuar. Cada entrada cuidadosa, cada cuenta verificada, era un paso hacia la claridad y, eventualmente, la rendición de cuentas. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano. Mantuve mi disco encriptado cerca sabiendo que lo que tenía podía cambiarlo todo si se revelaba. Y aún así, en ese trabajo tranquilo y meticuloso, sentí una extraña sensación de empoderamiento. Sola contra todo estaba manteniendo la línea. Mi familia podría haber elegido la conveniencia sobre la verdad, la lealtad ciega sobre la integridad, pero yo no lo haría. Soportaría el peso de este conocimiento y lo usaría sabiamente, incluso si significaba estar sola contra todos ellos. Para cuando el primer rayo de amanecer filtró a través de las persianas, el registro secreto había crecido en un mapa detallado de engaño. Cada empresa fantasma, cada transferencia al extranjero, cada entrada sospechosa estaba registrada. Me recosté en mi silla exhausta, pero resuelta el zumbido de la ciudad despertando afuera. Esto ya no era una simple investigación. Era una misión. La vigilancia de una persona podría ser la única barrera entre el desastre y la ruina, y estaba determinada a llevarlo hasta el final. Programé una reunión con Esteban y Julieta en la sala de conferencias pequeña lejos del zumbido habitual de la oficina. La luz de la tarde se filtraba por las persianas proyectando líneas afiladas sobre la mesa. Podía sentir mi pulso en las sienes mientras desplegaba la carpeta frente a mí, los documentos dentro llenos de evidencia, pagos, empresas, fantasma, firmas y cronologías registradas minuciosamente durante las últimas semanas. Esteban se recostó en su silla con los brazos cruzados, su sonrisa confiada apenas enmascarando la impaciencia. Julieta se sentó a su lado mirando los documentos con una expresión ligeramente preocupada, aunque no podía decir si era por los hechos o por mí. Tomé aire profundamente. Esteban, Julieta, necesito que vean esto. Comencé manteniendo mi voz estable. Durante los últimos 2 años ha habido pagos no aprobados repetidos a empresas que no existen firmados por Esteban. Cada pago está documentado en el libro mayor y he verificado todo por precisión. Los ojos de Esteban se encontraron brevemente con los míos agudos incrédulos. «Amalia, esto es absurdo», dijo. «Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Estas son transacciones comerciales normales y estás leyendo demasiado». Puse la primera página frente a él, mostrando un pago etiquetado a Horizonte del Pacífico. «Esto no es normal. No hay contrato, no hay factura, nada que justifique estos pagos. Y no es solo este». Julieta se movió incómoda, colocando una mano sobre la suya. «Amalia, tal vez estás exagerando», dijo su tono cauteloso. «Esteban no haría nada para dañar la empresa. Estás estresándote por algo que probablemente no tiene importancia». Sentí un nudo apretado en mi pecho. Sus palabras no eran solo despectivas, eran un muro. Había esperado resistencia, pero no la facilidad con la que protegerían lo que ahora sabía que era deliberado. Me incliné hacia adelante tocando la hoja de cálculo. Miren la cronología. Consultoría del Noroeste. Soluciones Sierra Azul. Aventuras Costeras Global. Horizonte. Todas estas empresas fantasmas recibieron pagos por más de 70 millones de pesos en los últimos 2 años. Cada entrada tiene la aprobación de Esteban.
Cada entrada es inconsistente con cualquier contrato o servicio de proveedor. Esto no es un descuido, es un patrón. La mandíbula de Esteban se tensó. No veo lo que estás sugiriendo, Amalia. ¿Me estás acusando de algo? Sí, dije manteniendo mi voz calma pero firme. Te estoy mostrando lo que dicen los números. Esto no es una acusación sin evidencia. La evidencia está aquí. Julieta miró hacia su regazo, torciendo un bolígrafo entre sus dedos. Amalia, por favor, ¿no podemos hacer esto personal? Tal vez hay una explicación que no has considerado. La tensión en la sala me presionaba como una fuerza física. Había esperado defensas, pero el rechazo a siquiera reconocer la posibilidad de una irregularidad dolía más profundamente. Sentí una mezcla de enojo y decepción no solo con Esteban, sino también con Julieta. El libro mayor no mentía. La evidencia era innegable. Y aún así, las personas en las que confiaba para ver la razón elegían la negación sobre la verdad. Cerré la carpeta lentamente, mis manos temblando, ligeramente a pesar de mi esfuerzo por mantenerme compuesta. Si no quieren ver los hechos, no hay más que pueda decir, murmuré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, finales, pero pesadas. Podía sentir sus miradas, una mezcla de irritación e inquietud, pero sin reconocimiento de lo que había descubierto. Al ponerme de pie para irme, miré hacia y atrás a la mesa a las dos personas en las que había confiado. Se quedaron allí en silencio, protectores defensivamente, del mismo delito que había pasado horas descubriendo. Mi decepción ardía más que cualquier enojo. La sala había pasado de una confrontación a un muro de negación. Sabía entonces que este camino no sería fácil y que la verdad por sí sola podría no ser suficiente para moverlos. La siguiente cena familiar debería haber sido rutinaria, una simple comida de jueves por la noche, en la casa de mis padres. Llegué temprano esperando crear un espacio para una conversación tranquila después de la confrontación con Esteban y Julieta, pero el aire ya estaba tenso cuando entré. El cálido aroma de verduras asadas y pan horneado hizo poco para suavizar la tensión que hervía bajo la superficie. Mis padres Ignacio y Rosario Salazar me saludaron con sonrisas corteses, pero sus ojos se desviaron brevemente a la carpeta de documentos que llevaba en mi bolsa. La había dejado en el coche una decisión consciente. Quería que esta cena se sintiera normal, al menos por un momento. Pero incluso la conciencia tácita de mi trabajo permanecía en la sala como una sombra. Esteban llegó poco después estrechando la mano de papá, exudando la confianza fácil que siempre llevaba del tipo que podía llenar una habitación sin que nadie notara las corrientes ocultas que dejaba a su paso. Julieta lo siguió su actitud cautelosa tentativa, como si estuviera equilibrándose en una cuerda floja entre la lealtad a la familia y las verdades que había visto, pero se negaba a reconocer. Adrián, mi hijo, entró último, evitando mi mirada y jugueteando con su celular. Había una rigidez en sus hombros, una forma sutil de posicionarse al borde de la sala. Un pie en el presente, un pie fuera de la órbita familiar. Incluso sin palabras, era claro la fractura que había comenzado. Semanas atrás se había ensanchado, y podía sentirla presionando contra la frágil confianza en la que todos habíamos confiado. La comida comenzó con las cortesías habituales, conversaciones sobre el clima y actualizaciones sobre el trabajo y la escuela. Pero bajo cada declaración había una corriente de evitación. Esteban dominaba la discusión sobre la empresa, delineando nuevas iniciativas y estrategias de clientes, como si mi presencia no existiera. Hablaba en un tono que dejaba poco espacio para interrupciones, y cuando intenté contribuir, Julieta redirigió rápidamente la conversación, sus palabras, educadas, pero firmes. Adrián apenas levantó la vista de su celular, tecleando mensajes con precisión mecánica. Capté su mirada una vez esperando reconocimiento, incluso un destello de conexión, pero se giró su expresión indescifrable. Mi pecho se apretó con decepción. Este era el hijo al que había guiado
mentorado y apoyado en cada decisión, ahora alejándose silenciosamente de mí, confiando en la superficie sobre la sustancia. Me concentré en la comida intentando estabilizar mi voz y mis pensamientos. El silencio entre los temas se alargaba puntuado por risas suaves que parecían forzadas susurros que cortaban como pequeños puñales, justo fuera de mi alcance. Cada vez que notaba un intercambio, una mirada sutil o un murmullo, sentía el peso de la exclusión. Esto ya no era simplemente una dinámica familiar. Era una red de alianzas, lealtades y ceguera selectiva. Podía sentir el dolor asentarse en mí, un dolor físico que igualaba el agotamiento mental que había cargado durante la investigación. Cada mirada a Adrián, cada sentimiento despectivo de Julieta, cada palabra confiada de Esteban me recordaba que la verdad que había descubierto no solo era invisible, sino activamente ignorada. El libro mayor, las empresas fantasma, los millones desviados, todo existía en un espacio que mi familia se negaba a reconocer. Incluso mis padres, usualmente los anclajes de la razón y la perspectiva, permanecían callados cuando la tensión escalaba. Los ojos de mamá destellaban con preocupación, pero nunca se encontraban del todo con los míos. La expresión de papá era neutral, indescifrable, como si estuviera equilibrándose, al borde de la confrontación y la evitación. Su silencio era ensordecedor, afirmando en su sutileza que no intervendrían, no cuestionarían las negaciones que protegían al culpable. Comí despacio, saboreando la comida, pero sin sentir nada, observando las dinámicas fracturadas con una claridad que dolía más que la confusión jamás podría. Mi brújula moral se sentía más afilada que nunca. Sabía lo que era correcto y sabía las consecuencias de dejar pasar estas acciones sin control. La familia en la que había confiado para ver la razón había elegido la conveniencia, la lealtad a las apariencias sobre la integridad, y al hacerlo me había dejado aislada de una manera que nunca había experimentado antes. Para cuando llegó el postre, la tensión se había solidificado. Se habían dicho palabras, se habían evitado. Temas se habían intercambiado, miradas, y aún nada había cambiado. Dejé mi tenedor, mis manos firmes, a pesar de la frustración que se enroscaba dentro de mí. Entendí ahora que defender la verdad no me ganaría aprobación ni consuelo, ni siquiera garantizaría atención. Pero la integridad, no importa cuán solitario fuera el camino, seguía siendo mía. Cuando la comida terminó, me excusé a la cocina bajo el pretexto de recoger los platos, pero en realidad, para recomponerme. La quietud de la sala ofrecía un refugio temporal, una oportunidad para respirar y planear los próximos pasos. Afuera, las luces nocturnas de la Ciudad de México brillaban a través de la ventana, indiferentes a las fracturas dentro del hogar de los Salazar. Sabía una cosa con certeza: no podía parar incluso si la familia ya se había alejado. Regresé a mi departamento esa noche con una pesadez presionando mi pecho, pero también con una claridad que no había sentido en semanas. El libro mayor, las empresas fantasma, las transferencias al extranjero, no iban a desaparecer simplemente porque la familia eligiera ignorarlas. Cada momento de silencio, cada mirada despectiva, cada susurro tranquilizador de Esteban y Julieta había dejado una cosa dolorosamente clara: si no actuaba, nadie más lo haría. Me senté en mi escritorio, rodeada de hojas de cálculo, impresas, estados bancarios y el tenue brillo de mi laptop. Había pasado incontables horas cruzando referencias de transacciones, notando inconsistencias y verificando aprobaciones. La imagen estaba completa: múltiples empresas fantasma, millones de pesos desviados, firmas falsificadas o mal utilizadas, y nadie dispuesto a reconocerlo. Sentí un agudo pinchazo de miedo. Actuar significaba ir contra mi familia, arriesgar relaciones que había nutrido toda una vida. Significaba adentrarse en un territorio que podría arruinar reputaciones, carreras e incluso la empresa. Sin embargo, bajo el miedo crecía una firmeza.
Sabía que la integridad que había mantenido durante décadas exigía más que una observación pasiva. El libro mayor, mis notas meticulosas y la evidencia innegable se habían convertido en más que números, eran una responsabilidad, y no podía en buena conciencia dejar que fueran ignorados o enterrados. Abrí mi navegador y comencé a investigar protecciones para denunciantes, las leyes de protección fiscal, las directrices de la autoridad tributaria y los portales seguros de denuncia. Iluminaban un camino hacia adelante, uno que podía protegerme legalmente, mientras permitía que la verdad saliera a la superficie. Leí casos de personas que habían estado solas revelando conductas indebidas, a pesar del costo personal. Cada historia resonaba conmigo, reforzando la determinación que había estado hirviendo bajo mi agotamiento y preocupación. Durante horas organicé mis archivos encriptando cada documento, etiquetando cada pago, cada fecha, cada firma. Creé una cronología que rastreaba el flujo de fondos a través de cuentas, empresas y ubicaciones en el extranjero. Cada pieza estaba cruzada con correos, facturas y memorandos internos. Mis manos se movían metódicamente, casi automáticamente, mientras mi mente repetía cada cena, cada desvío, cada susurro de negación de la familia. Era un trabajo minucioso pero necesario. La precisión era el único aliado en el que podía confiar en esta tormenta. El miedo nunca se desvaneció por completo. Imaginé las confrontaciones que podrían seguir, la incredulidad, las acusaciones, la posibilidad de que mi credibilidad fuera cuestionada. Mi hijo, el hermano en quien había confiado, incluso mis padres, podrían nunca ver la verdad como yo la veía. Pero el empoderamiento que sentí al tomar el control de la situación superaba el miedo. Por primera vez en semanas sentí el cambio de impulso. Ya no estaba reaccionando. Estaba iniciando. A medianoche la estructura del informe estaba completa. Había mapeado cada transacción, cada empresa fantasma y cada aprobación sospechosa. Tenía notas para cada pregunta que podría surgir, evidencia para cada desafío potencial. Estaba seguro, exhaustivo y listo para enviar a través de los canales adecuados. Me recosté en mi silla escuchando el tenue zumbido de la ciudad más allá de la ventana. La quietud era casi ensordecedora, un recordatorio de que nadie más estaría aquí para actuar conmigo. La decisión estaba tomada. Seguiría adelante anónimamente si era necesario, y me aseguraría de que la verdad estuviera documentada y protegida. Podía sentir el peso del aislamiento, pero venía acompañado de un agudo sentido de propósito. El silencio había sido complicidad, y ya no estaba dispuesta a estar callada. Mi mente se agudizó, mi enfoque absoluto, mientras imaginaba los pasos que tomaría en los días venideros. Finalmente me puse de pie estirando músculos rígidos y miré la pila de evidencias ya a mi lado. El miedo, la incertidumbre y la soledad eran reales, pero ya no me paralizaban. Por primera vez me sentía como la arquitecta de la acción en lugar de una espectadora. Cualesquiera que fueran las consecuencias, había elegido el camino de la rendición de cuentas y con él una astilla de control sobre una situación que había sentido incontrolable durante demasiado tiempo. Las horas se extendieron hasta la madrugada mientras organizaba minuciosamente cada pieza de evidencia que había recolectado. Mi escritorio estaba cubierto de estados bancarios, impresos, hojas de cálculo y correspondencia, cada documento cuidadosamente etiquetado y cruzado con referencias. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, facturas vagas, firmas falsificadas. Todo estaba ante mí con una claridad cruda. La enormidad de lo que había descubierto pesaba mucho, pero la estructura de la evidencia ofrecía un extraño consuelo silencioso. Creé carpetas separadas para cada empresa fantasma: Horizonte del Pacífico, Consultoría del Noroeste, Soluciones Sierra Azul y Aventuras Costeras. Cada pago, cada transferencia y cada firma fueron registrados cronológicamente con anotaciones que los vinculaban a documentos de soporte o destacaban discrepancias.
Incluso la tarifa inexplicable más pequeña, la anomalía más diminuta, fue notada. Esto ya no se trataba de errores menores o descuidos inocentes. Era un patrón deliberado de engaño, y necesitaba que cada detalle resistiera el escrutinio. Mientras trabajaba sentía la tensión enroscarse más fuerte en mi pecho. Los números eran claros, pero las consecuencias humanas eran mucho más turbias. El papel de Esteban en aprobar y dirigir estos pagos era evidente, pero enfrentarlo, o a la familia en general, traería riesgos que no podía calcular por completo. ¿Qué dirían cuando el libro mayor, las facturas y las aprobaciones falsificadas quedaran al descubierto? ¿Escucharían o me descartarían como paranoica, demasiado meticulosa? O peor aún, una traidora. Las miradas vacilantes de Julieta de antes en la semana resonaban en mi mente. Ella había visto partes de esto, pero eligió la inacción. Adrián alguna vez, tan confiado ahora, parecía deliberadamente distante. El aislamiento que había sentido durante esta investigación se había agudizado, convirtiendo la soledad en un arma de enfoque, pero también en un recordatorio de cuán sola estaba realmente. Hice una pausa tomando un sorbo de café tibio, mirando las pilas de documentos como buscando consuelo. Cada página contaba la misma historia, millones de pesos cuidadosamente canalizados a través de cuentas de apariencia legítima, escondidos detrás de memorandos de consultoría y etiquetas de actualización de software. El patrón era innegable. Mi pulso se aceleraba con anticipación y aprensión. Había llegado tan lejos y ahora no había vuelta atrás. Cada detalle tenía que ser correcto, cada conexión precisa. Un error podría deshacer todo lo que había pasado semanas descubriendo. Comencé a consolidar la evidencia en un disco encriptado y seguro. Los archivos estaban etiquetados minuciosamente, fechas de transacciones, montos, números de cuenta, firmas de aprobación, correos de soporte. Revisé cada entrada, cada referencia cruzada, cada nota. Mis manos temblaban ligeramente no por agotamiento, sino por la conciencia de lo que tenía. Esto era más que números. Era un registro de traición, un mapa de engaño que podía romper lazos familiares, reputaciones y una empresa construida durante décadas. Para cuando el primer rayo de luz del amanecer tocó el horizonte de la Ciudad de México, la compilación estaba completa. La tensión que me había envuelto toda la noche ahora era una energía constante y enfocada. Sabía lo que debía hacerse a continuación: confrontaciones, denuncias y preparación para las consecuencias que inevitablemente seguirían. La preparación mental era tan importante como los documentos mismos. Tenía que fortalecerme para la negación, la incredulidad y la resistencia, porque las personas que me habían traicionado lucharían por mantener sus ilusiones. Me recosté permitiéndome un breve momento de claridad. Cada pago registrado, cada firma falsificada, documentada, cada empresa fantasma rastreada. Esta era la verdad innegable y completa. La tariosa anticipación de lo que venía después de enfrentar a la familia, de asegurar la rendición de cuentas, me envió un escalofrío. Pero bajo la tensión había una resolución inquebrantable. Había hecho el trabajo, había preparado, y no flaquearía ahora. Llegué a la casa de mis padres llevando la carpeta de evidencia como un escudo y un arma. El trayecto había sido tranquilo cada kilómetro, un ensayo de las palabras que diría, la calma que necesitaba mantener y el enojo que no podía permitirme mostrar demasiado pronto. El hogar de los Salazar era familiar y reconfortante en muchos sentidos, pero esta noche se sentía como un escenario para el juicio, un lugar donde años de tensiones tácitas chocarían con la verdad que ahora sostenía en mis manos. Mamá me recibió en la puerta con su sonrisa suave habitual, pero no llegó a sus ojos. Papá, de pie detrás de ella, asintió rígidamente, un gesto de bienvenida que apenas ocultaba la curiosidad y una corriente subyacente de tensión.
Lo sentí de inmediato, la sala, el aire, incluso los muebles parecían contener el aliento en anticipación. Esteban estaba recostado en el sofá, una sonrisa confiada ya formándose, y Julieta rondaba cerca de la puerta de la cocina con las manos entrelazadas, fuertemente moviendo su peso nerviosamente. Adrián, mi hijo, estaba un poco apartado, con los brazos cruzados, los ojos yendo de mí a la carpeta en mis manos. Puse la carpeta en la mesa del comedor deliberadamente, desplegando las páginas en pilas ordenadas. Necesito que todos vean esto. Comencé manteniendo mi voz calma, deliberada, controlada. Estos son registros de transacciones financieras, aprobaciones y pagos que no puedo conciliar. Abarcan 2 años e involucran múltiples empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Cada entrada está documentada, cruzada con referencias y verificada. El patrón es deliberado, no accidental. La sonrisa de Esteban vaciló ligeramente, aunque la enmascaró rápidamente. «Amalia, esto es ridículo», dijo con suavidad. «Estás haciendo suposiciones. Estos números no significan lo que piensas». Pasé a una página marcada con Horizonte del Pacífico, mostrando la firma claramente. «Esto no es una suposición. Esta empresa no existe, y aún así, se le han hecho pagos por cientos de miles de pesos, firmados por ti, Esteban. Este es el patrón del que hablo. Y hay más». Los ojos de Julieta se desviaron a Esteban vacilantes, y luego a mí. «Amalia, tal vez estás exagerando. Él no está haciendo nada para dañar la empresa. Estas son decisiones comerciales legítimas». Su voz temblaba ligeramente, traicionando la incomodidad que sentía al defender a su hermano sin entender completamente el alcance. Mi corazón se hundió. Había esperado resistencia, tal vez incredulidad, pero este rechazo casual, esta facilidad con la que protegerían al culpable, golpeó más fuerte de lo que había imaginado cualquier confrontación. La mirada de Adrián cayó sobre la mesa, evitando la mía. Y mi pecho se apretó. El hijo en quien había confiado, el niño que había criado, el que pensé que entendería la integridad por encima de todo, ahora estaba en silencio como testigo de la negación. Tomé aire profundamente, estabilizando mis manos temblorosas. «Estos no son discrepancias menores», dije con firmeza. «Consultoría del Noroeste. Soluciones Sierra Azul. Aventuras Costeras Global. Horizonte. Cada una es una empresa fantasma, cada una ha recibido millones, cada una que ha sido firmada y ocultada. He verificado las transacciones, las cuentas, las aprobaciones y las inconsistencias. Esto no es un accidente». Esteban se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en su rodilla, una sonrisa despectiva regresando. «Amalia, estás leyendo demasiado en esto. He manejado estas cuentas, estos clientes, y tú has sobreanalizado las cosas. Siempre has sido meticulosa, pero a veces una hoja de cálculo no es toda la historia». Apreté los puños bajo la mesa, forzando mi voz a permanecer estable. «Toda la historia está aquí», dije tocando la carpeta. He revisado, vuelto a revisar y cruzado referencias. Estos no son errores. Esto es intencional y afecta la integridad de la empresa, nuestro legado y a todos los involucrados. Los labios de mamá se apretaron en una línea fina, su mirada fija en la mesa. Papá se recostó en su silla, sus dedos en forma de campanario, evaluando pero en silencio. El ceño de Julieta se profundizó, sus dedos entrelazándose nerviosamente. El silencio era pesado, sofocante, roto solo por el desdén casual de Esteban. «Estás tratando de hacerte parecer importante», continuó Esteban, su voz baja pero afilada. «He llevado esta empresa a través de clientes importantes. Manejé la presión que tú nunca has enfrentado. No conviertas esto en una cruzada moral». Una oleada de enojo y dolor se retorció en mí, pero me forcé a permanecer compuesta. Mi garganta se apretó, pero mis manos permanecieron firmes en la mesa. No se trata de importancia, se trata de responsabilidad. Lo que llamas presión, yo lo llamo ocultamiento. Has escondido decisiones, desviado fondos y comprometido la confianza.
Te estoy mostrando los hechos, no opiniones. Y aún así los descartas. Los ojos de Julieta se movieron nerviosamente entre Esteban y yo. Tal vez hay una explicación que no estás viendo. Susurró. Su voz contenía miedo, lealtad e incertidumbre al mismo tiempo. Negué con la cabeza lentamente el peso de la traición, asentándose en una claridad fría e innegable. Les estoy mostrando todo. Y eligen la negación. Defienden el delito en lugar de enfrentarlo. He hecho mi parte con cuidado minuciosamente. Y aún así se niegan a ver. Adrián finalmente habló, su voz baja, casi un susurro. No sé qué decir. Su vacilación, su incapacidad para tomar una postura cortó más profundo que los argumentos de Esteban. El hijo que había criado para valorar la integridad ahora permanecía en silencio, mientras la verdad que descubrí era ignorada. Recogí la carpeta deslizando los documentos de vuelta, en pilas ordenadas, mis manos firmes a pesar del dolor en mi pecho. Si no pueden reconocer los hechos, no puedo quedarme callada por más tiempo. Actuaré para proteger lo que es correcto, ya sea que me sigan o no. La sala contuvo el aliento. Esteban se recostó, la sonrisa desaparecida, los ojos entrecerrándose ligeramente. La mano de Julieta alcanzó la mía tentativa, pero me retiré. Papá se movió en su silla, un ceño formándose. Los labios de mamá temblaron, pero no salieron palabras. Adrián miró hacia otro lado. Sentí una resolución endurecerse dentro de mí, templada con dolor al darme cuenta de que defender la justicia podría costarme la aprobación de mi familia. Pero no me apartaría. La carpeta de evidencia estaba frente a mí una última vez, cada página organizada minuciosamente, cada transacción, firma y transferencia al extranjero, documentada con precisión. Había pasado semanas verificando cada número, cada fecha, cada memorando. Ahora había llegado el momento. No podía esperar más por el reconocimiento o la aceptación de una familia que no estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Tenía que actuar y tenía que hacerlo con decisión. Sentada en mi laptop, abrí el portal seguro para denuncias anónimas. Mis manos flotaron sobre el teclado por un momento, el familiar temblor de anticipación corriendo a través de mí. El miedo rondaba los bordes de mis pensamientos. Miedo al rechazo, miedo a la confrontación, miedo a ser malentendida o vilipendiada. Pero bajo la aprensión, una resolución tranquila me anclaba. No estaba actuando por venganza ni por reconocimiento. Estaba actuando para preservar la integridad, para proteger la empresa y para asegurar que la verdad no pudiera ser enterrada. Subí los archivos en etapas, hojas de cálculo, cruzando cada pago sospechoso. Facturas escaneadas, copias de firmas falsificadas y notas detalladas rastreando empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Cada carga llevaba consigo el peso de la responsabilidad, la certeza de que esto era irreversible. Revisé cada archivo adjunto, asegurándome de que nada faltara, que cada pieza de evidencia pudiera resistir el escrutinio. Una vez que el último archivo fue enviado, me recosté en mi silla exhalando lentamente. La tensión que se había enroscado en mí comenzó a desenredarse, reemplazada por una extraña claridad. La verdad ahora estaba más allá del ocultamiento. Existía independientemente de la creencia, la ignorancia voluntaria o la negación. Y aunque había actuado sola, sentía una tranquila vindicación al saber que había dado el paso que nadie más tomaría. A la mañana siguiente, las ondas de mi acción comenzaron a extenderse. Las llamadas comenzaron a llegar frenéticas, urgentes, confundidas. La voz de Esteban estaba tensa cuando habló, un dejo de incredulidad, entrelazándose con su compostura habitual. «Amalia, ¿qué está pasando? Los auditores están haciendo preguntas». La junta. ¿Cómo se enteraron? Julieta estaba callada al principio, su calma usual, reemplazada por una ansiedad temblorosa. «Amalia, no pensé. Quiero decir, esto no debía pasar», dijo cada palabra cargada de arrepentimiento y miedo. Adrián no intentó siquiera enmascarar su sorpresa. «Mamá, ¿qué hiciste?».
Su tono era mitad acusación, mitad súplica. No le respondí con defensas ni justificaciones. No discutí ni supliqué. Simplemente me recordé que el trabajo que había hecho, la preparación y la evidencia eran sólidos. El libro mayor había hablado, los documentos habían hablado, y la verdad era innegable. Había puesto el mecanismo en marcha. Lo que seguía era responsabilidad de aquellos que previamente lo habían ignorado. A medida que avanzaba el día, llegaron informes de auditorías, revisiones internas y consultas urgentes de la Junta. La realidad de la situación golpeó a mi familia con una claridad creciente. El pánico reemplazó su confianza anterior. La empresa que creían segura, las operaciones que pensaban estables, de repente estaban bajo escrutinio. Se dieron cuenta de manera fragmentada y frenética de que las decisiones que habían tomado, en desafío o negación, ahora traían consecuencias que no podían controlar. Observé todo desarrollarse con un corazón firme. Había tensión, sí, pero también una profunda satisfacción silenciosa. Había actuado con decisión cuando importaba. El caos a mi alrededor ya no me inquietaba porque sabía que había hecho todo lo posible para asegurar la rendición de cuentas. Había actuado con precisión, integridad y valentía. Al anochecer la casa estaba tranquila, el zumbido de la ciudad afuera, un murmullo distante. Me recosté con las manos cruzadas sobre la carpeta de evidencia, ahora almacenada de forma segura en un disco encriptado. La tormenta había comenzado, y mi familia finalmente enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. En medio del tumulto me sentía tranquila, una calma ganada con esfuerzo, que viene de mantenerse firme en lo que es correcto, incluso cuando aquellos a quienes amas se niegan a verlo. Los días siguientes se desarrollaron en un torbellino de llamadas, correos y reuniones urgentes. Las empresas fantasma, las transferencias al extranjero y las aprobaciones falsificadas que había documentado minuciosamente se convirtieron en el foco de auditores e investigadores. La empresa alguna vez, una base sólida en la que confiaba implícitamente, temblaba bajo el peso del escrutinio. Tecnologías del Valle, la empresa que mis padres habían construido en un pequeño taller en la Ciudad de México, décadas atrás, de repente se reveló vulnerable, sus operaciones desestabilizadas por decisiones que algunos esperaban que permanecieran ocultas. Esteban fue el primero en actuar. Me enteré por las alertas internas y los susurros entre colegas que había dejado la ciudad abruptamente, vuelos reservados sin explicación, mensajes sin responder. La realización se asentó como hielo en mi estómago. Su huida de la responsabilidad confirmaba lo que había sospechado durante mucho tiempo. Él había orquestado el engaño y ahora intentaba escapar de sus consecuencias. No había encanto ni excusas, solo la cruda verdad de su ausencia y el rastro de incertidumbre que dejó atrás. Julieta permaneció su calma usual, reemplazada por ansiedad y culpa. Me contactó varias veces su voz tensa y temblorosa. Amalia, no sabía que era tan grave. No entendí, pero no había lugar para que las disculpas borraran lo que se había hecho. El libro mayor, la evidencia y las consultas de los auditores hacían la realidad innegable. Incluso mis padres, Ignacio y Rosario, enfrentaron un ajuste de cuentas que ya no podían evitar. Las llamadas de auditores y organismos reguladores continuaban sin pausa, cada una delineando sanciones, investigaciones requeridas y acciones correctivas. Sus expresiones, usualmente compuestas y firmes, traicionaban miedo e incredulidad. La autoridad que alguna vez habían tenido tanto sobre la empresa como sobre sus hijos había sido erosionada por años de descuido, confianza mal ubicada y fe ciega en las apariencias. Lo observé todo desde una distancia tranquila, sentada en mi oficina, en casa, la luz de la tarde proyectando sombras largas en el suelo. No había triunfo en el caos, solo la pesada satisfacción de que la justicia, aunque retrasada, estaba siendo servida. Las consecuencias eran duras,
Sí, sanciones financieras, operaciones desestabilizadas y una familia forzada así a enfrentar las repercusiones de sus elecciones, pero eran merecidas. La integridad alguna vez ignorada finalmente había ejercido su peso. Adrián, mi hijo, permaneció cerca, comenzando finalmente a reconciliar su propia perspectiva con la realidad de los eventos. Sus preguntas eran tentativas salpicadas de incertidumbre y remordimiento. Había presenciado las consecuencias de primera mano, el colapso que siguió a la ambición desenfrenada y el engaño deliberado. Lentamente podía ver que el entendimiento comenzaba a formarse, aunque las lecciones eran duras e incómodamente claras. El liderazgo de la empresa se apresuró a estabilizar las operaciones, reemplazando las responsabilidades de Esteban y auditando cada transacción cuestionable. Los empleados susurraban sobre renuncias repentinas, medidas correctivas urgentes y el recordatorio crudo de que la confianza, una vez rota, deja una sombra larga. Siempre había creído que la diligencia y la supervisión cuidadosa importaban, pero ahora el costo de la complacencia y la lealtad sin escrutinio era visible para todos. Y aún así, en medio del colapso, había claridad y satisfacción moral. Había actuado sola, guiada solo por los hechos, la conciencia y un sentido de responsabilidad que trascendía la lealtad personal. El caos a mi alrededor ya no me inquietaba porque sabía que la verdad había sido revelada y el culpable responsabilizado, aunque solo parcialmente. Para el final de la semana, la familia Salazar estaba irrevocablemente cambiada. Esteban permanecía inalcanzable, la empresa desestabilizada, pero recuperándose bajo nueva supervisión, y las sanciones financieras impuestas eran un testimonio crudo del costo del engaño. Sentí una profunda tristeza por lo que se había perdido las relaciones, la confianza, la inocencia de años pasados, pero también una profunda satisfacción. La justicia ya había sido servida y el libro mayor silenciado por demasiado tiempo. Finalmente había hablado. El departamento estaba tranquilo, lleno solo con el suave zumbido del calentador y el ocasional parpadeo de las luces de la ciudad a través de las persianas. Había pasado semanas desempacando, organizando y estableciendo rutinas que me recordaban que la vida que estaba reconstruyendo me pertenecía por completo. El peso de los últimos meses, el engaño, la confrontación, el caos aún estaba presente, pero ya no controlaba cada uno de mis pensamientos. Había reclamado una parte de mí misma, una decisión cuidadosamente medidas a la vez. Mis días ahora los pasaba consultando de manera independiente, guiando a otras empresas hacia la transparencia y las prácticas éticas. Era un trabajo en el que podía sumergirme completamente, donde mi experiencia y juicio importaban libre de las interferencias y la lealtad ciega que alguna vez habían plagado tecnologías del Valle. Había elegido este nuevo rol intencionalmente, con límites firmemente establecidos, una decisión consciente para proteger tanto mi paz como mi integridad. Las noches eran más tranquilas que antes, pero de una manera reconfortante. Cocina sin distracciones, tomaba té, mientras revisaba informes a mi propio ritmo, y me permitía pequeños placeres. Un paseo por las colinas de la Sierra Madre, una charla tranquila con una amiga de confianza, o un momento de reflexión junto a la ventana con vista a la ciudad. Estos rituales, aunque simples, me anclaban en el presente y me recordaban lo que había luchado por preservar. Adrián había comenzado a visitarme más a menudo. Sus preguntas, tentativas al principio, luego gradualmente más abiertas. Hablábamos de las lecciones de la rendición de cuentas y la responsabilidad, las consecuencias del engaño y la importancia de la integridad. Todavía había distancia por cerrar, pero podía ver que un nuevo entendimiento se formaba. Respetaba las elecciones que había hecho, incluso cuando habían sido difíciles o impopulares. Pensé en la familia que había dejado atrás, las relaciones fracturadas, la traición y las lecciones grabadas en cada libro mayor,
y correo que había registrado. Eran un recordatorio del costo de la confianza mal ubicada y la lealtad ciega, pero también de mi propia fuerza y resiliencia. Había actuado cuando nadie más lo haría, y al hacerlo había preservado lo que más importaba: mi conciencia, mi libertad y mi dignidad. Las luces de la ciudad brillaban a través de la Ciudad de México. Mientras me acomodaba en la noche tranquila, el zumbido de la vida continuando abajo. Por primera vez en meses, me sentía completa de una manera que no dependía del reconocimiento o la aprobación de nadie más. Había reconstruido mi vida en mis propios términos y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía completamente mío para moldear.